En condiciones normales, el DNA doble cadena se mantiene unido a través de la formación de puentes de hidrógeno entre sus bases complementarias. Sin embargo, estas uniones puente de hidrógeno son uniones débiles que pueden romperse, por ejemplo, fácilmente con calor, ¿sí? Entonces, si uno aumenta la temperatura, lo que va a generar es la desnaturalización del DNA, en donde cada una de las hebras de la doble hélice se van a separar, los puentes de hidrógeno se rompen, sin embargo, las uniones covalentes entre los nucleótidos de cada cadena permanecen unidas. Sin embargo, si uno disminuye la temperatura gradualmente, no bruscamente, sino gradualmente, va a permitir que estas dos hebras que antes estaban separadas se renaturalicen o se hibriden, ¿sí? Volviéndose a formar una doble hélice del DNA. Este principio, esta base, digamos, esta posibilidad que tienen los ácidos nucleicos de poder rehibridarse, ¿sí?, por complementariedad de bases, es el principio fundamental de un par de técnicas que ahora les voy a contar. Es decir, entonces, que esta capacidad de una molécula de ácido nucleico de cadena simple, ya sea DNA o RNA, de formar una doble hélice con otra molécula de cadena simple de secuencia complementaria, es la base de esta técnica de Southern Blot que fue, digamos, puesta a punto o descubierta por Edwin Southern en 1973 en la Universidad de Edimburgo. Este método consiste básicamente en 4 pasos. En un primer paso, uno tiene un DNA, un genoma que puede, digamos, cortar con enzimas de restricción, y esos fragmentos de distintos tamaños luego los va a correr en un gel de agarosa, ¿sí? Entonces los fragmentos se van a separar por tamaño, ¿sí? Luego este gel, digamos, lo que uno va a hacer es va a transferir los fragmentos de DNA que no se ven por el momento, que están contenidos en este gen, se van a transferir a un filtro de nitrocelulosa en un buffer que va a tener mucho hidróxido de sodio, lo cual va a permitir que estos fragmentos de DNA estén simple cadena. Entonces, uno va a transferir los fragmentos de DNA a un filtro de nitrocelulosa. Entonces, este filtro de nitrocelulosa va a contener todos los fragmentos que uno había digerido, ¿sí?, previamente. Esta membranita de nitrocelulosa se pone en unas bolsitas de plástico, a las cuales se le agrega además un buffer y se le va a agregar una sonda. Una sonda es un fragmento de DNA simple cadena, corto, más o menos de 30 nucleótidos, que tiene, digamos, la secuencia del gen, la secuencia complementaria del gen que uno quiere identificar. Digamos, uno para hacer esta técnica tiene que conocer, aunque sea un poco, de la secuencia del gen que uno quiere poder identificar. Entonces, esta sonda que va a estar marcada, además, y después les voy a contar cómo se puede marcar, esta sonda marcada lo que va a hacer es se va a unir por complementariedad de bases a la secuencia correspondiente, o sea, la secuencia de DNA de estos fragmentos que sean complementarias a su secuencia, ¿sí? Se va a pegar a algunos de los fragmentos, no a todos, se va a pegar solo a aquellos que sean complementarios a su secuencia de DNA, complementarias a la secuencia de la sonda. Luego se incuba, entonces luego esto se lava y luego la membrana se va a revelar. ¿Qué vamos a hacer? Con este método de revelado lo que vamos a hacer es visualizar cuáles son las bandas a las cuales se pegó la sonda. Y esto, digamos, inicialmente se usaba fósforo reactivo, así que se revelaba utilizando films fotográficos, ¿sí? Ahora, uno corre todas estas secuencias. Ahora, la que va a aparecer marcada van a ser algunas, no todas, ¿sí? Cuando uno revela el gel, no todas las bandas van a estar, se van a poder ver, sino solo las que fueron, digamos, las que se pudieron unir por complementariedad de bases a la sonda radioactiva. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero se mezcla el DNA con las enzimas de restricción, entonces los distintos fragmentos generados se separan por una electroforesis en gel de agarosa.
Y el DNA se separa, el DNA simple cadena, por incubación con hidróxido de sodio. Luego se transfiere ese DNA a una membrana de nitrocelulosa o de nylon, y el DNA ese que se transfiere a la membrana sigue estando simple cadena. Luego la membrana se incuba con varias copias de sonda, que la sonda puede ser un DNA simple cadena, que es complementaria a la secuencia de interés y que además está marcada, ¿sí? Para que nosotros después podamos verla. Y por último se revela la localización de la sonda y por ende la de la secuencia de interés. Bueno, ¿qué propiedades tiene que tener la sonda? Bueno, en general se usan sondas que tienen una secuencia de DNA simple cadena que es complementaria a la secuencia que yo quiero identificar. Se usan sondas de un largo de más o menos 30 nucleótidos aproximadamente. Estas sondas se van a sintetizar en vitro, y ahora les voy a explicar cómo, y se marcan con distintas cosas. Se puede marcar con fosfato radioactivo o con biotina o con compuestos fluorescentes, con algo que nos permita luego revelar su ubicación. Entonces, para marcar la sonda, también en estos procedimientos que se utilizan en biología molecular, se van a utilizar un montón de las enzimas que participan en procesos que primeramente tuvieron que ser identificados. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a usar una DNA polimerasa que primero se tuvo que entender para qué servía y en qué proceso estaba involucrada, ¿no? Como sabemos que la DNA polimerasa está involucrada en justamente la polimerización del DNA, una vez que se supo eso, lo que se hizo fue, a través de técnicas de biotecnología, purificar esa DNA polimerasa, y ahora cualquier compañía que vende suministros para biólogos vende estas enzimas ya puras. Entonces, lo que se hace es, se toma un fragmento de DNA doble cadena, que uno va a querer utilizar como sonda, se lo va a desnaturalizar y se le va a agregar hexanucleótidos, ¿sí? Entonces, primero se lo desnaturaliza, se permite que se agregue una mezcla de nucleótidos. ¿Para qué? Para que se unan, por complementariedad de bases a esta secuencia. Estos van a ser como pequeños primers, ¿sí? Luego se agrega la polimerasa, y nucleótidos marcados con fósforo 32. Entonces lo que se van a generar son fragmentos, que van a estar marcados con fósforo 32 y que contienen las secuencias de ambas hebras, ¿sí? Y esto luego es lo que se incuba con la membrana de nitrocelulosa. Este es un método radioactivo, ya en general no se están utilizando estos métodos radioactivos, se usan otros métodos que son colorimétricos, como por ejemplo que se usa un nucleótido trifosfato modificado que tiene unida una dioxigenina, que después uno puede utilizar anticuerpos que reconocen esta dioxigenina y también poder visualizar la localización de la sonda. Y estos métodos ahora ya no son radioactivos. Entonces, acá les dejo un link para que miren cómo se realiza un poco más, que les ayude a entender un poco más cómo es esta técnica de Southern Blot. Bueno, y el Northern Blot, que fue descubierto por estas tres personas, James Alwyn, David Kemp y George Stark, a finales de la década del 70, básicamente sigue el mismo principio, ¿sí? Nada más que ahora el Northern Blot permite separar RNA por tamaño. Entonces podemos aislar un determinado RNA de interés de una muestra que contiene miles de RNAs distintos. También permitió cuantificar la expresión de un determinado RNA de interés y separar diferentes productos de splicing alternativo, por ejemplo, de un mismo gen. Esta técnica se utilizó mucho. Como ya les digo, tanto el Northern como el Southern se utilizaba mucho. Hoy por ahí ya el Northern Blot no se utiliza más porque, aparecieron otros métodos que son mucho más simples, como por ejemplo la PCR cuantitativa en tiempo real, que después les voy a contar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? También se extrae el RNA, se separa el RNA de DNA y de proteínas,
la extracción de RNA es muy sensible a la degradación de RNasas, porque estas RNasas están en todos lados, lo cual requiere mucha esterilidad y mucha limpieza en el laboratorio. La RNA es una molécula complicada para trabajar en el laboratorio. Pero bueno, esto no quiere decir que no se trabaje, simplemente que hay que tomar más recaudos. Luego, los distintos RNA se separan por una electroforesis en gel de agarosa con formaldehído para que pierda la estructura secundaria del RNA, entonces quede bien estiradito, y para que pueda separarse por tamaño. Luego se transfiere el RNA a una membrana de nylon. El RNA ya está simple cadena, así que esto ayuda. Y esta membrana se incuba con varias copias de la sonda, que puede ser una sonda de RNA o una sonda de DNA simple cadena, que sea complementaria a ese RNA. Entonces, básicamente, como el Southern, lo mismo. Uno tiene las moléculas de RNA que varias moléculas de RNA va a tener uno en una muestra de cualquier célula. Esas muestras se corren en un gel de agarosa. Luego este gel o estos fragmentos de RNA se transfieren a una membrana de nylon, ¿sí? Y luego esta membrana que tiene las bandas de RNA se van a incubar con la sonda que va a estar marcada, ya sea radioactivamente o con cualquier otra cosa que permita visualizarla luego. Entonces, se unen, la sonda se va a unir a las secuencias de RNA complementarias. Entonces, cuando uno revele o visualice dónde está esta sonda, va a ver que se unió por complementariedad de bases a este RNA con esta secuencia y a esta secuencia de RNA también, ¿sí? Entonces también acá les dejo un link para que ustedes vean por YouTube cómo es esto del Northern Blot. Bueno, hay varios factores que afectan la desnaturalización del DNA, como la temperatura, como la composición salina del VASPER, la secuencia misma del DNA y la longitud de la cadena de DNA. De algunas cosas ya hablamos en alguna clase antes. Entonces, la desnaturalización del DNA, entonces hay condiciones que favorecen la desnaturalización. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, una mayor temperatura. Las temperaturas altas van a romper más fácilmente los puentes de hidrógeno entre las cadenas, con lo cual van a favorecer la separación de las mismas. Una baja fuerza iónica, es decir, que hay pocas sales en solución y por lo tanto, digamos, hay repulsión de los fosfatos entre las cadenas. Y esto entonces ayuda a que el DNA se separe. Y un alto pH, ya que hay desprotonación de las bases y se rompen los puentes de hidrógeno. Todas estas condiciones aumentan la desnaturalización del DNA. ¿Cómo podemos monitorear la desnaturalización? Bueno, también creo que en la primera o segunda clase hablamos de que las bases nitrogenadas del DNA pueden absorber la luz UV en una longitud de onda de 260 nanómetros. Y vimos también que los nucleótidos libres absorben más que el ADN simple cadena y a su vez más que el DNA doble cadena, ¿sí? O sea que la absorbancia de los nucleótidos libres va a ser mayor que la del ADN simple cadena y que el ADN doble cadena. Entonces, en esto se utiliza mucho, digamos, la temperatura, ¿no? O sea, la temperatura a la cual la absorbancia a 260 alcanza la mitad de su valor máximo se llama la temperatura de melting, ¿sí? Y es ahí donde se empiezan a separar, donde se separó el 50% de la molécula del DNA. Y esta temperatura de melting depende también de la concentración salina, del pH, de la composición de la secuencia y de la longitud. Por supuesto, secuencia, fíjense acá, ¿no? Uno puede ver el porcentaje de desnaturalización en función de la temperatura. Y esto nos puede hablar, y esto, por ejemplo, en esta curva, el T-melting alcanza a los 82 grados, mientras que
con esta secuencia de DNA el T-melting se alcanza a los 85 grados. Y esto en general se debe a que por ahí las secuencias de DNA tienen un mayor porcentaje de bases GC. Entonces, ¿de qué depende que la sonda se pegue específicamente a la secuencia de ácido nucleico que yo busco? ¿Cómo hago para que se pegue una sonda que tiene poca homología con la secuencia de interés, ¿no? Entonces yo tengo que jugar con ciertos parámetros. Con los que yo puedo jugar son con la temperatura y con la concentración de sal, ya que afectan directamente el resultado de la hibridación y son fáciles de controlar. La concentración de sal modifico rápidamente en mi buffer y la temperatura también. Y tanto el Southern como el Northern, en estas técnicas se habla de astringencia, que es un término que se usa en experimentos de hibridación para denotar el grado de homología que hay entre la sonda y los ácidos nucleicos unidos en el filtro. Cuanto mayor es la astringencia, mayor es el porcentaje de homología entre las ondas y los ácidos nucleicos. Entonces, por ejemplo, la temperatura de melting a la cual un DNA doble cadena se disocia en simple cadena en una solución acuosa de DNA viene dada por estas fórmulas, mientras que para una solución acuosa de DNA en un buffer salino viene dada por esta fórmula, ¿sí? Y en general lo que se sabe es que a mayor cantidad de sal, menor es la astringencia. Esto quiere decir que cuanto más sal pongo, es que estoy poniendo una sonda que no es muy complementaria a la secuencia de DNA que yo quiero, ¿sí? Si yo aumento la sal, lo que voy a permitir es que cualquier sonda que no sea exactamente complementaria a mi secuencia se una a otras secuencias que no son exactamente complementarias, ¿sí? O sea que voy a aumentar un poco el ruido de lo que voy a aumentar el ruido y por lo tanto no voy a observar una hibridación tan específica. Pero bueno, a veces eso se requiere porque uno está buscando, por ahí quiere encontrar una secuencia de un gen que, digamos, que tiene la secuencia, por ejemplo, uno sabe que está buscando una secuencia de un gen que se expresa, no sé, la secuencia se encuentra en Drosophila y quiere buscar en el escarabajo. Bueno, por ahí las secuencias no son exactamente iguales, pero uno puede agarrar la secuencia, si no se conoce la secuencia del escarabajo, puede agarrar la secuencia de DNA de una mosca, ¿sí? Y con esa secuencia, que no va a ser exactamente complementaria a la secuencia del escarabajo, buscar el gen de interés, ¿sí? Por complementariedad de gases. Y entonces ahí uno va a necesitar que no sea tan restrictiva esa hibridación, que permita que algo se una. Después uno va a ir mejorando, digamos, a medida que conoce más con qué molécula está trabajando, va a ir mejorando y poniendo mejor a punto la técnica. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que intervienen en la desnaturalización del DNA? Bueno, la composición de bases. Cuanto mayor es el porcentaje de GC, mayor va a ser la temperatura de melting, ¿sí? O sea, y eso, entonces, el porcentaje de GC afecta sobre la temperatura de melting, pero no ejerce ningún efecto en la velocidad de renaturalización. La longitud también. Hay un incremento de la temperatura de melting con el incremento de longitud. Sin embargo, eso es entre secuencias que van entre los 200, que llegan hasta los 500 pares de bases. Más allá de los 500 pares de bases, no hay un efecto de la longitud en la temperatura de melting. Sin embargo, la velocidad de renaturalización sí se ve incrementada con la longitud de las hebras a renaturalizarse. O sea, cuanto más largas son las hebras, más fácil es que se renaturalicen. La fuerza iónica, ¿sí? Hay a mayor concentración de sodio, por ejemplo, hay un aumento en la temperatura de melting. El porcentaje de mismatch, o sea, de desapareamiento, ¿sí? Eso disminuye la temperatura de melting. O sea, cuanto más secuencias, cuanto mayor es el mismatch entre las secuencias, yo tengo que disminuye la temperatura de melting que necesito para disociar esas dos secuencias, ¿sí? Porque no van a estar muy unidas por puente de hidrógeno entre sí.
La concentración no ejerce efecto en la temperatura de melting y aumenta la velocidad de renaturalización, el aumento de la concentración de DNA. Cuanto más DNA tenga, más largo sea, mayor va a ser la velocidad de renaturalización de esos DNA. Y también los agentes desnaturalizantes, como por ejemplo que formamida o urea. Formamida se usa en los Norden, ¿sí? Urea también. Eso lo que hace el uso de formamida es disminuir la temperatura de melting que necesito para disociar las cadenas. Bueno, y acá hay un ejemplo, digamos, de otra técnica que se llama hibridación in situ, que usa el mismo principio de la hibridación en general, que esta técnica permite determinar dónde y cuándo se expresa un RNA de interés o RNAs no codificantes ya, digamos, en tejidos, ¿sí? Esta técnica es muy utilizada en biología de desarrollo. Y básicamente lo que se hace es, digamos, el tejido que uno quiera mirar, se lo fija con formaldehído, se agrega una sonda marcada de RNA y luego esa sonda se revela. Y de esta manera esto nos permite distinguir en qué zona se encuentra el RNA de interés. No sé, acá están mirando cosas en particular y acá es una hibridación in situ de un cerebro, ¿no? De ratón.